Cordial saludo, profe. Vamos a hablar hoy sobre el cuestionario. Estamos en la materia de revisoría fiscal y mis compañeras, quienes conforman el grupo, son Kelly Joana Perdomo Torres, Lady Joana Ramírez Medina, Jenny Alexandra Quinayas Cuellar y quien les habla, Ingrid Caterina Ramírez Narváez. Estamos cursando el octavo semestre de Contaduría Pública y en este momento vamos a iniciar a contestar el cuestionario. Entonces empezamos. La primera pregunta que sería, ¿cómo se puede clasificar los informes de un revisor fiscal? Según lo que encontramos, hay dos clases de informes, que es según su contenido y según su oportunidad. Entonces, la segunda pregunta que nos dice cuántas clases de informes según su contenido existe en la revisoría fiscal. Según su contenido existen dos clases de informes, que son dictámenes y atestaciones. Perdón, existen cinco, qué pena. Son dictámenes, atestaciones, instrucciones, denuncias y reportes. En este momento pues les voy a explicar un poco lo que es según su contenido. Los informes de la revisoría fiscal según su contenido. Los dictámenes serían mediante los cuales se expresa un juicio profesional derivado de la evaluación de los asuntos sometidos a su fiscalización. Las atestaciones, mediante las cuales reconoce la autenticidad o veracidad de declaraciones realizadas por funcionarios o empleados de la fiscalización, incluidas las declaraciones y certificaciones tributarias. Únicamente se pueden atestar declaraciones emitidas por personas identificadas que sean responsables de estas y que puedan ser comprobadas mediante su confrontación con documentos registrados por los sistemas de información del ente económico. Las instrucciones, mediante las cuales se orienta o proponen las formas y actos tendientes a corregir irregularidades, errores y diferencias significativas, especialmente las pertinentes al establecimiento del control. Denuncias, mediante las cuales pone en conocimiento errores, irregularidades, fraudes, actos ilegales y deficiencias significativas del control interno u organizacional. Los reportes, mediante los cuales informa sobre las actividades que la revisoría fiscal hubiere realizado. Entonces aquí encontramos, según su contenido, 5 de los cuales podemos encontrar en la revisoría fiscal o en una auditoría. La tercera pregunta, ¿qué sería? ¿Cuántas clases de informes según su oportunidad pueden existir? Entonces, en esta podemos encontrar 3 diferentes clases según su oportunidad. La primera sería informes finales, la segunda informes parciales o internos, la tercera sería informes eventuales. Informes finales que se define que se emitirían al cierre del periodo contable y con relación a este, sobre todo los asuntos sometidos a fiscalización. Eso lo podemos encontrar o se ve muy a menudo cuando hace el cierre del año, que se da un informe o un dictamen final de cómo se encuentra la empresa económicamente o ya sea la auditoría por la cual se quiera hacer. Los informes parciales o internos, que se presentarán al menos cada 3 meses o al culminar las gestiones del revisor fiscal. Al cierre del periodo contable solo habrá lugar a un informe final. Eso lo podemos encontrar, como su palabra lo dice, parcialmente. Digamos, es un informe interno que nos puede dar el revisor fiscal o el auditor en cuestión para darnos cuenta cómo se encuentra la empresa. Digamos, puede ser cada 3 meses, cada 4 meses. De acuerdo a eso, asimismo poder evaluar cómo se encuentra la empresa y poderse proyectar para mejoras continuas. Bueno, los informes eventuales serían, que serán los que se emiten en oportunidades distintas o indicadas en los enumerales anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, un informe eventual ya se de pronto de alguna eventualidad o que lo necesiten
digamos en este caso puede ser ya para algún informe para gerencia que quiera conocer un poco sobre cómo está el estado de la empresa, cómo se encuentra económicamente o financieramente, o que simplemente le quiera hacer una revisoría a una determinada área. Entonces, ese sería como este punto. Entonces, por favor, compañera, siga. Seguiríamos con la cuarta pregunta. Perdón, sigo yo. ¿En qué consisten los informes sobre irregularidades? Eh, Qué pena, es que seguía yo. Eh, son consecuencia de concluir la violación a una norma legal o a los estatutos o a las decisiones de la asamblea o de la junta directiva. También son consecuencia de debilidades encontradas al control interno, el cual debe comprobar en forma permanente para instruir mediante las recomendaciones las mejoras que deben incorporarse para prevenir actos y errores intencionales y no intencionales. Tales informes son de emisión obligatoria para el revisor fiscal cuando son localizados dentro de su fiscalización. Luego debe dirigirlos a quien tiene la capacidad de solucionarlos, pero en el orden en que la norma se ha impuesto para que no se le pueda acusar de violación de la reserva que le es debida como tal y como contador público. Van dirigidos, por tanto, al representante legal y a la junta directiva, a la asamblea, según criterio del revisor. En esta que encontramos, cuando ya se encuentra en un informe una irregularidad, perdón, en esa el revisor fiscal debe dar un dictamen, el cual debe darlo a conocer ya sea al representante legal o a la junta directiva para que ya ellos tomen medidas drásticas, ya sea el caso, si se encuentra alguna desviación o algo más complicado para la empresa, ¿sí? Que de pronto haya un faltante o algo que la pueda estar haciendo tener pérdidas financieramente o de pronto que en alguna área se haya encontrado algún error, entonces que se deba llevar un dictamen para que el representante legal o la junta directiva puedan tomar mejores decisiones. Entonces, con esta terminaríamos la cuarta pregunta y seguiría la quinta. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jenny Alexandra Quinaya. Voy a responder la quinta, sexta y séptima pregunta. La quinta pregunta dice, ¿cuáles son las atestaciones y certificaciones más relevantes? Estas corresponden a los testimonios que son solicitados sobre los actos y registros administrativos o consecuencias que se derivan de ellos. Solamente pueden ser ordenados o solicitados por la ley, los estatutos, las autoridades u organismos de inspección, vigilancia y control y por la Asamblea General. Toda certificación que expida debe tenderse como un testimonio en relación con las certificaciones administrativas o aspectos relacionados con las mismas. Pueden incluir atestaciones sobre registros contables, acatamiento de instrucciones, operaciones realizadas, manejo de los bienes, desarrollo del objeto social, instrumentos del capital, etc. Como lo acabo de indicar, solamente pueden ser solicitados las certificaciones por la ley o por la administración de la empresa, de la entidad. La sexta pregunta dice, ¿cómo caracteriza un dictamen o informe sobre los estados financieros?
Para hacer énfasis en esta pregunta, pues primero tenemos que tener en cuenta qué es un dictamen. Este corresponde pues a la interpretación que le da un profesional a los estados financieros, luego de haber realizado respectivamente las auditorías. Él da fe de que esos estados financieros están bien elaborados de acuerdo a sus políticas contables. Es un deber para todo revisor fiscal emitir el dictamen o informe sobre los estados financieros que prepare el ente económico, sin importar que el alcance sea limitado, como consecuencia de que en los periodos intermedios no se haya completado el correspondiente examen financiero sobre las cifras registradas. Los estados financieros, después de que una empresa tenga su revisor fiscal, deben ofrecer un dictamen ante ellos, revisando cada una de las cuentas y de los movimientos económicos que se han realizado dentro de ellas, verificando que no hayan fraude o errores en cuanto a su presentación. La séptima pregunta dice, ¿qué debe expresar el informe del revisor fiscal sobre los balances generales? El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generales sí deberá expresar por lo menos si ha obtenido las informaciones necesarias para sus funciones, si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y decisiones de la asamblea o junta directiva en su caso, si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y en su opinión, si han sido tomados, si se presenta en forma fidedigna. Con respecto a esto, debo hacer énfasis que el revisor fiscal debe recibir todo tipo de soportes para confirmar que la información que esté dentro de los estados financieros, dentro del balance general, esté bien elaborada. Y si los movimientos se han cumplido de acuerdo a lo que estipula ya sea las políticas contables de la entidad y de acuerdo a lo que establece la ley. Hola, mi nombre es Kelly Joana Perdomo. Yo sigo con la pregunta octava, novena y décima. La octava es: ¿qué conclusiones se pueden obtener del papel que tiene un revisor dentro de una sociedad? Pues en este caso el revisor fiscal juega un papel muy importante dentro de la sociedad, ya que pues es el que debe dictaminar los estados financieros de forma confiable, verdadera y segura, dando fe pública en honor a su profesión. La pregunta novena: ¿cómo se aplica el término de fe de digno informe del revisor fiscal? Pues es la fe dada que conlleva a una falsedad en documento privado, con las consecuencias de que en ello se derivan como la responsabilidad penal, civil, disciplinaria y aún administrativa. Pues esto se sabe de que el revisor fiscal es quien da fe pública, y en caso de que no lo haga, pues obviamente puede tener problemas penales o por interdisciplina. La pregunta 10. ¿Qué tipo de información se debe incluir dentro del dictamen y no en el informe a la asamblea? Pues en este caso hay tres, que es el dictamen sobre los estados financieros,
Estos son los que el revisor fiscal dictamina por medio de informes, pues en la junta directiva de socios de la asamblea, dando su fe pública y su información de lo que pues ha visto en la empresa. La segunda son las certificaciones de contadores y revisores fiscales. Pues esta podemos ver que son información donde pues está obligado a que tengan certificaciones de contadores profesionales, que son los que dictaminan los estados financieros, y el informe a la asamblea o junta de socios. Pues esos son los informes que entrega el revisor fiscal dando pues el testimonio o bueno, o sea, dictaminando los estados financieros de la compañía o de la entidad. ¿Listo? Sigue mi compañera. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles hechos constata la certificación del contador público en los estados financieros? Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema, y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, es correcta. Que el aporte no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema, y el contador público o revisor fiscal que encuentre hechos irregulares en la contabilidad. Esa pregunta la analizábamos también en el parcial que tuvimos el sábado, donde mirábamos de qué manera el contador constataba la certificación y el revisor fiscal incluía en ella. ¿Qué establece 12? ¿Qué establece el decreto 0341 de 1968 sobre los revisores fiscales de las cajas de compensación familiar? El decreto 0341 de 1988 señala explícitamente en sus artículos 37 y 38 el contenido básico tanto de informe a la Asamblea General como el dictamen o informe sobre los estados financieros. En la práctica solamente varía el numeral que ordena al revisor fiscal incluir recomendaciones para mejorar el sistema de control interno. ¿De qué manera se logra la modificación acertada de un dictamen? Si tuviera que completar algún aspecto, debería emitir otro dictamen, como sería el caso cuando el organismo de inspección vigila o controla el orden de rectificaciones a los estados financieros, pues las bases sobre las cuales se emitió el dictamen serían modificadas. Un dictamen podrían variar a la misma fecha solamente por orden expresa y en razón a cambios en el contenido de los estados financieros en organismos de inspección, vigilancia o control debidamente justificado. Estas fueron las preguntas que analizamos en totalidad con las compañeras. En conclusión, o dando como conclusión y análisis al taller ejecutado sobre las NIA y las NIF.